Hola a todos, ¿cómo le van? Me alegra que le guste esta historia. Estaré pendiente en los comentarios qué historia de fanfic le gustaría traer al canal. Sin más que decir, continúe. Notas, imágenes, música, historia de fanfic no me pertenecen sino sus verdaderos autores. Sin más que decir, continúen. En fin, no distraigo, comencemos la historia. Capítulo 38. 2v4. Hola, chicos. Acabo de publicar un spin-off de esta historia. Detalla cómo podría ser esta historia dentro de 7 años. Son 7 años en el universo, no 7 años en el mundo real. Se llama No dirijo un futuro orfanato. Además, ha habido algunas revelaciones en el canon de Ma que harán las cosas problemáticas para mis historias. Ahora bien, esto no es nada nuevo. Ma tiene una tendencia a no explicarse completamente y, como tal, los escritores de fanfiction tienden a llenar los espacios vacíos ellos mismos. Sin embargo, cuando el canon finalmente llena esos espacios vacíos, entonces es cuando los fanfictions tienden a diferir del canon en formas que no fueron previstas por el escritor. Spoilers del capítulo más reciente de Ma, al momento de escribir esto. Resulta que OFA solo se puede entregar a personas sin peculiaridades, de lo contrario, el nuevo usuario morirá prematuramente. Ahora bien, como habrás podido deducir, esto causaría algunos problemas para algunos de mis fics. Ahora bien, ¿cómo voy a manejar esto en mis fics? Bueno, será diferente según el fic. Para este fic, simplemente lo voy a ignorar. Sí, la mayor parte del tiempo se trata de una historia alegre y agradable, pero de repente la revelación de que Ochako vive con un límite de tiempo debido a su poder, como si fuera Lisitea de Fire Emblem, es un poco demasiado oscuro. Así que en esta historia, ese factor no existe. No te preocupes por eso. Además, puede que hayas notado que dejé de responder a los mensajes privados sobre los OP. No te preocupes, sigo permitiendo que los OP de las personas entren en la historia, solo lo estoy manejando de manera diferente. Solo voy a responder a los envíos de OP cuando agregue nuevos personajes. Sé que ese método es un poco lento, pero tengo 64 mensajes privados en este momento y si intentara lidiar con todos a la vez, me volvería loco. Una cosa más que mencionar, ya que el mes pasado fue duro para mí y este mes es el mes de mi cumpleaños, me estoy tomando un pequeño descanso de mis ficciones, en su mayor parte, para trabajar en un proyecto que me apasiona. Es mucho trabajo y requiere mucha atención, así que lo siento si no tienes noticias mías durante un tiempo. En cualquier caso, pasemos al capítulo. Ahora, antes de empezar, este partido tendrá un cambio especial en las reglas, les dijo Nezu, mirando al equipo C. Para este partido, pueden atacar a los niños, pero no se les permite hacerles daño. Toda la clase miró al director confundida. ¿Soy estúpido o no es lo mismo?, preguntó Kaminari. Eres estúpido, pero sí, suena como lo mismo, dijo Ji. Me temo que no entiendo, señor. ¿Qué quiere decir con esto?, le preguntó Ida a su director cortésmente. Eso tendrás que descubrirlo por tu cuenta, dijo Nezu con una pequeña risa sádica. Bueno, estamos jodidos, pensó Shinso. Izuku miró a Uraraka, que estaba sumida en sus pensamientos. Me pregunto si lo habrá descubierto. Un poco más tarde en la ciudad falsa. El equipo C había estado caminando por la ciudad durante unos minutos y aún no habían visto al niño. Lo cual era extraño teniendo en cuenta que por lo que habían visto, estos niños no eran exactamente difíciles de encontrar. Pero a pesar de esto, Hiro parecía extremadamente nervioso. «Hiro, ¿qué pasa?», le preguntó Shoji usando la boca de uno de sus brazos. «No puedo oírlos», reveló Ji. «¿Qué es lo que no puedes escuchar?», le preguntó Shinso. «Esos monstruos. No debería haber un montón de ellos a nuestro alrededor o al menos a unos cuantos kilómetros de distancia. Pero no oigo nada». «Hay un completo silencio», dijo Hir, completamente desconcertado. «Quizás estén esperando al niño», teorizó Shoji, antes de mirar a Uraraka. «Uraraka, ¿sabes quién podría ser el niño al que nos enfrentamos?». Todos miraron a Uraraka y la novena portadora se detuvo mientras consideraba lo que estaba a punto de decir. «Bueno, creo que podría saberlo, pero no estoy segura». «Es mejor que nada», le dijo Shinso. «Al menos podemos tener una idea de a qué nos enfrentamos». Cuando el director dijo que no podemos hacerles daño, pero podemos atacarlos, tal vez quiso decir que incluso si los atacamos, hacerles daño no será tan fácil, especuló Ochako. Dos de los niños tenían peculiaridades que hacían que fuera casi imposible hacerles daño. Fui Sansan.
¿Qué quieres decir con que es imposible hacerles daño?, preguntó Hir, con los ojos muy abiertos y alarmados al pensar en enfrentarse a un enemigo invisible. No es imposible, solo muy, muy difícil, dijo una voz detrás de ellos. Los tres se giraron inmediatamente y vieron a Fu parado allí, con su típica expresión en blanco. Fu. Eres tú, dijo Ochako con una expresión brillante en su rostro y alivio llenando su voz. Hola, Uraraka. Me alegro de verte, saludó Fu con su habitual tono monótono. Ha pasado un tiempo. De nuevo en la sala de observación. Espera un minuto, lo conozco, gritó Mina, señalando a Fu en la pantalla. ¿Lo haces?, preguntó Izuku, mirando a la pelirrosa confundido. Sí, lo vi en los vídeos de Kiba, exclamó Toru emocionado. Espera un minuto. ¿Eres el padre de Kiba? ¿Alguien va a pelear con Kiba? Bueno, sí, y algo así. Ella está aquí y será parte del ejercicio, pero no puedes realmente luchar contra ella porque, bueno, no puedes atacarla, explicó Izuku nervioso. Es increíble. Mina y Toru tenían estrellas en los ojos, emocionados ante la perspectiva de conocer a su celebridad favorita en línea. Espera, si ves los vídeos de Kiba, ¿por qué no reconociste a ninguno de los otros niños? ¿También están en sus vídeos?, preguntó Izuku. Oh, hace poco nos enteramos de ella. Vimos algunos vídeos, pero no vimos a nadie más que a Suzu, explicó Toru. Pero no puedo esperar a ver el resto. Entonces, ¿has visto las peculiaridades de Fu y Kiba?, preguntó Izuku esperanzado. No, solo he visto su transmisión de juegos, reveló Toru. Vi el Kirek de Kiba, pero no el de Fu, admitió Mina. Ella tiene un... Por favor, no le cuentes a la clase sobre su don. Me gustaría mantenerlo como una sorpresa si es posible, le dijo Nezu. Sádico. Eso fue lo que pasó por la mente de la mayoría de los estudiantes después de escuchar eso. Izuku solo suspiró decepcionado. Había esperado que al menos una persona hubiera visto el Kirek de Fu, porque era muy consciente de lo grotesco que podía ser el Kirek de Fu, y tendía a complicar las cosas. Fue una de las razones por las que el canal de Kiba se describía a menudo como Gabmoe. Por un lado, estaba la ternura de Kiba y su personalidad súper entrañable, pero por otro lado, la veías arrancarle la cabeza a Zu y una fuente de sangre brotar del muñón de su cuello. Eso desanimó a mucha gente. Han sido muy amables hasta ahora, así que espero que nada salga mal. Izuku cruzó los dedos. De vuelta con el equipo C, ¿no has venido a visitarnos desde hace tiempo?, señaló Zu, todavía hablando con Uraraka. Jeje, sí, he estado muy ocupado. Aizawa Sensei nos ha dado mucho trabajo, se quejó Uraraka tímidamente. Deberías venir a casa de papá, hablemos de eso más tarde. Fu se dio cuenta de que no era el momento ni el lugar para hablar de eso. Ejem. Ríndanse, héroes. Están rodeados. El equipo miró a su alrededor y no vio nada. Niño, ¿sabes lo que significa la palabra rodeado?, Shinso le preguntó al niño. Sí, respondió Fu. Lo hacemos. Y entonces, los ojos de Hir se abrieron de par en par. Chicos. Escucho algo. Debajo de nosotros. Entonces el suelo empezó a temblar. Y fue entonces cuando los Grimm aparecieron repentinamente desde el suelo debajo de ellos, rodeando al equipo por completo. Había 3 tipos de criaturas, todas nuevas para los adolescentes. Uno de ellos parecía un 100 pies gigante que se alzaba sobre ellos, aunque parte de su cuerpo todavía estaba bajo tierra. Partes de su cuerpo giraban en un círculo completo, lo que sugería una anatomía poco simple. Había algunas criaturas pequeñas que no se parecían a ningún animal que hubieran visto antes. Lo mejor que se podía decir era que era como si un caimán llevara una armadura y en lugar de tener 4 patas en la parte superior e inferior del cuerpo, solo tuviera 2 patas grandes en el medio, como un T-Rex sin brazos. Y el último era simplemente un gusano gigante, del tamaño de un edificio muy pequeño, con unas fauces enormes y puntiagudas. En total, había 5 100 pies, 12 de esas pequeñas cosas espeluznantes y un gusano enorme. Oh, pueden pasar a la clandestinidad. Por supuesto que pueden, gruñó Shinso. Concéntrate en la chica del cabello morado, ordenó Zu. Gritó Hir en estado de shock y horror. ¿Por qué yo? Ra. Las criaturas se acercaron y fueron a atacarlos. Hir se metió los lóbulos de las orejas en las botas y lanzó al Grimm en su dirección con una ola de sonido. Los Krebs fueron arrastrados hacia atrás por la ola, los 100 pies quedaron aturdidos por un momento, pero no parecieron demasiado afectados.
Un 100 pies y 2 Krebs atacaron a Hir por detrás, con la intención de atacarla. Shinso avanzó y arrojó su herramienta de captura alrededor de los 2 Krebs y los estrelló contra las cuchillas móviles del 100 pies, donde luego fueron eviscerados. Ochako saltó hacia la cabeza del 100 pies y la tocó, usando su nueva habilidad para aumentar la gravedad, para hacer que la bestia se estrellara contra el suelo. Patada de meteorito. Uraraka cargó hasta el 7% de One for All y cayó sobre el 100 pies con una patada de hacha en el cráneo, atravesando el hueso y las partes blandas y negras. Mientras Grim se desvanecía, 6 monstruos corrieron hacia Hir, 3 a ambos lados de ella. Shoji cargó y derribó a los 3 Krebs a su izquierda, mientras que Hiro atacó a los 3 a su derecha con una onda de sonido. ¿Por qué me persigue?, le gritó Hiro a Ochako, mientras todo el equipo se agrupaba. No lo sé, no tiene ningún efecto. De repente, Ochako fue agarrada por la pierna por un gran tentáculo negro y arrastrada lejos de sus compañeros de equipo. Este zarcillo no vino de los Grimm, sino del propio Fu, cuyo brazo estaba completamente cubierto por la sustancia negra como la tinta. Fu trajo a Ochako frente a él, sosteniéndolo boca abajo frente a su cara. No nos hemos visto en mucho tiempo, así que permíteme inducir a Kyosei. Saluda. De repente, la oscuridad total se apoderó del rostro de Fu y lo reemplazó por uno completamente negro con ojos blancos y dientes afilados. Ra. Wa. Ochako fue arrojada lejos del resto de su equipo por el tentáculo de Fu. Luego, el cuerpo de Fu fue cubierto por Kyosei hasta que ya no se pudo ver al niño que estaba debajo, y luego cargó tras Ochako, corriendo a 4 patas como un animal. Justo cuando pensé que era un niño de aspecto normal, comentó Shinso. De nuevo en la sala de observación. Entonces ese es su Kyuk. Zero le preguntó a Izuku. No, esa cosa de tinta negra en realidad es otro de mis hijos, reveló Izuku. Espera, ¿qué? Gritó una buena parte de la clase. Esa sustancia negra es un niño. La mandíbula de Kaminari colgaba. Sí, su nombre es Kyosei, y por favor no lo llames baba negra. Izuku suspiró. No lo culpaba por llamar a Kyosei así. No era la forma más halagadora de llamar a un niño, pero no era inexacto. El Kirk de Kyosei se llama simbionte. Su cuerpo está compuesto completamente de esta sustancia líquida negra, que le permite entrar en los cuerpos de las personas y formar un vínculo con ellas, convirtiéndolas en un anfitrión. Este anfitrión obtendrá numerosas ventajas físicas como mayor fuerza, velocidad, durabilidad, etc. Así como la capacidad de usar el propio cuerpo de Kyosei como arma, explicó Nezu, mirando las caras asombradas de sus estudiantes. Sin embargo, esto tiene un costo. Mientras está vinculado, Kyosei comenzará a alimentar los órganos internos de uno, hasta que el anfitrión muera. También hará que las emociones del anfitrión se vuelvan abrumadoras, hasta el punto en que el anfitrión ya no sepa cómo manejarlas, lo que en teoría a menudo se resolvería en que el anfitrión se vuelva loco, hasta que muera. Las miradas de asombro que habían en los rostros de los estudiantes, cuando escucharon sobre los beneficios de Kyosei, se convirtieron en horror y conmoción cuando escucharon el precio. Espera. Entonces, ¿por qué ese niño lo tiene? Sato fue el primero en hacer la pregunta que ahora estaba en la mente de todos. Bueno, supongo que este Fu tiene una peculiaridad que anularía los inconvenientes de vincularse con Kyosei. ¿Cierto?, preguntó Momo, esperando tener razón. Muy astuto de tu parte, el don del joven Fu lo hace, bueno, inmortal puede no ser la palabra correcta, es bastante complicado de explicar, así que digamos que lo convierte en un zombie invencible, lo cual es un oxímoron, pero es la mejor manera de explicarlo, dijo Nezu. Siempre que consuma suficiente carne, podrá regenerarse de todas y cada una de las heridas. No puede sentir nada físicamente, y sus emociones, mientras aún las tenga, están silenciadas hasta cierto punto. Así que es el anfitrión perfecto, concluyó Tokoyami. La clase se calmó, en su mayor parte, algunos de ellos todavía estaban un poco aprensivos ante la idea de que los órganos de alguien fueran comidos. ¿Por qué no simplemente, no darle un anfitrión a Kyosei?, preguntó Mina. Dudo que sea tan sencillo, respondió Todoroki. Dijo que Kyosei se alimenta de los órganos a través del proceso de unión, lo que implica que necesita unirse para sobrevivir. Muy bien, señor Todoroki. Tiene toda la razón. Nezu elogió alegremente a su alumno. Sin un anfitrión, Kyosei morirá. Lo que significa que no había otra opción que encontrar a alguien como Fu. Hubo un momento de silencio mientras la clase tenía que asimilar esa información.
De vuelta con el equipo C, menos Ochako, los 3 miembros restantes del equipo hicieron todo lo posible para contener el ataque de los Grimm, pero sin Ochako no podían hacerles mucho daño. Los Krebs no eran tan difíciles de manejar, pero los 100 pies con sus cuchillas giratorias eran completamente inaccesibles para los estudiantes y todo lo que podían hacer era evitarlos. Y luego estaba el gusano. El gusano era demasiado fuerte como para que pudieran lastimarlo, y su capacidad para sumergirse bajo tierra hizo que luchar contra él fuera un esfuerzo aún más inútil. Afortunadamente, Shoji y Hiro pudieron detectar cualquier ataque subterráneo, pero evitarlos resultó ser más fácil de decir que de hacer. Esto no tiene sentido, dijo Shinso mientras golpeaba a un bicho raro en la cabeza de un 100 pies usando su herramienta de captura. No podemos vencer a estas cosas sin Uraraka. Necesitamos reagruparnos con ella. ¿Pero cómo?, preguntó Hir mientras huía de un 100 pies. Son demasiados. Y están bajo tierra. Cada vez que intentamos escapar, ese gusano aparece y nos detiene, dijo Shoji mientras le daba un revés con 3 brazos a un Crep. Bueno, si están bajo tierra, entonces tenemos que volar. Shinso miró hacia los edificios cercanos. Tenemos que llegar a los tejados. Gran idea, ¿cómo?, preguntó Hir. Shinso arrojó su herramienta de captura por la cintura de sus 2 compañeros de equipo. Tienes que empujarnos hasta allí con tu don. O al menos lo suficientemente lejos para que yo pueda llevarnos hasta allí. Hir miró hacia el edificio más cercano y luego a sus 2 compañeros de equipo. Si podía lanzarlos lo suficientemente lejos en el aire con sus altavoces, Shinso podría usar su herramienta de captura para lanzarlos hacia un tejado y, con suerte, fuera del alcance de los Grimm. Pero eso era un gran sí. Al menos mi corazón late fuerte, pensó Hir. Pero no tuvo mucho tiempo porque los Grimm comenzaron a invadirlos una vez más. Hir se recostó y la miró, con los altavoces hacia el suelo. ¿Sabes que si esto no funciona, estamos jodidos, no? Bueno, si nos quedamos aquí también estaremos bastante jodidos, así que menos descaro y más ondas de sonido, le dijo Shinso. Hir contuvo la respiración. Auge. Ella emitió la onda de sonido más grande que jamás había emitido, y los lanzó al aire, con la herramienta de captura de Shinso manteniéndolos juntos. Y lo lograron. 2/3 del camino hacia arriba. Llegaron a 2/3 del camino hacia arriba del costado del edificio. Afortunadamente, habían llegado lo suficientemente lejos para que Shinso pudiera arrojar su herramienta de captura alrededor de una barandilla en uno de los tejados. Los 3 se balancearon hacia el costado del edificio y ahora estaban fuera del alcance de los bichos raros y los 100 pies. Oh Dios, no puedo creer que eso haya funcionado. Hir soltó el aliento que estaba conteniendo, mientras colgaba de la herramienta de captura de Shinso, junto con sus otros 2 compañeros de equipo. Parece que estamos fuera de la zona de peligro por ahora, dijo Shinso. Los ojos de Hir se abrieron de repente, al oír algo que le dio escalofríos. Yo no diría eso. Es el gusano. Está subiendo y rápido. Quizás esté intentando saltar. Mierda. Shinso sabía lo que tenía que hacer, agarró su herramienta de captura y trató de trepar por el costado del edificio. Sin embargo, con Shoji y Hiro agobiándolo, no estaba logrando mucho progreso. Shoji vio esto y reaccionó en consecuencia, agarrando a Shinso y Hiro y tomando la herramienta de captura, y subiendo mucho más rápido. Unos segundos más tarde habían recorrido la mayor parte del camino. Y luego... ¡Ra! El gusano surgió del suelo y saltó al aire. Los 3 adolescentes se quedaron paralizados de terror al ver sus fauces puntiagudas acercándose cada vez más y demasiado rápido. Afortunadamente, el gusano se detuvo a unos metros de ellos, ya que la gravedad finalmente hizo efecto y lo obligó a regresar al suelo. Los adolescentes se sintieron invadidos por una intensa sensación de alivio, sabiendo que finalmente estaban fuera de peligro, por ahora. Shoji los llevó a la azotea y Shinso les quitó su herramienta de captura. Muy bien, ahora vamos a buscar a Uraraka, dijo Shinso. ¿Podéis localizarla los 2? Ambos asintieron y Shoji hizo algunas orejas adicionales, mientras Hiro comenzó a mover sus conectores para las orejas. Mientras tanto en el parque falso, con Ochako. Chocar. Uraraka fue arrojado a través de un árbol por uno de los zarcillos de Zu. Rodó por el suelo hasta que se detuvo cuando su cuerpo se estrelló contra una roca. Gruñó Ochako de dolor, mientras intentaba levantarse lentamente del suelo. Fu corrió unos metros lejos de ella, dándole a su oponente una mirada amenazante.
Wow Zu, tú, realmente te has vuelto mucho más fuerte desde que peleamos la última vez. Ochako sintió una sensación extraña mientras peleaba contra Fu y Kyosei. Ella se había sentido un poco mal por él antes. El chico era el único en el grupo de niños que querían ser héroes, que no tenía un don súper ofensivo. Diablos, técnicamente hablando, su don tampoco era bueno para la defensa, ya que la regeneración no te defendía, sino que simplemente evitaba que murieras. El pobre muchacho sería arrojado por todos lados, desmembrado, decapitado e incluso usado como arma por Kiba unas cuantas veces. Pero con Kyosei, Fu ahora era una amenaza significativa y Ochako se sintió algo orgulloso. Incluso aunque le estuviera pateando el trasero. Gracias. Puede que no seamos tan fuertes como Kiba, pero tenemos algunos trucos bajo la manga. Zeu levantó el brazo y este se transformó en un martillo. Sansan nos enseñó esto. Fu levantó su brazo con el martillo, tirándolo hacia el cielo antes de bajarlo sobre Ochako. Ochako se apartó rápidamente del camino cuando el martillo cayó sobre el lugar donde ella estaba parada, rompiendo el suelo contra el que se estrelló. Uraraka cambió a Zu, con One for All acelerándola. Sin embargo, no se acercó demasiado, ya que 5 tentáculos crecieron de la espalda de Fu y volaron hacia Ochako. Ochako tuvo que detenerse de repente y luego retroceder mientras saltaba para esquivar varios golpes de tentáculos. Cuando uno de los tentáculos la atacó, ella lo esquivó y se agarró del tentáculo, con la intención de hacer que Fu fuera más pesado. Pero antes de que pudiera poner sus 5 dedos sobre él, el tentáculo se movió en su mano, cubriéndolo y manteniendo todos sus dedos separados, para que su don no se activara. ¿Pensabas que no pensábamos en cómo lidiar con eso?, le dijo Zu. La sustancia viscosa negra de Kyosei se extendió desde la mano de Ochako hasta su brazo. Ochako luchó por escapar del agarre de Kyosei, pero ni siquiera usar el 7% de One for All la ayudó. Más tentáculos envolvieron el cuerpo de Ochako, atrapándola en un capullo negro. Esta es mi victoria, Uraraka. Fu levantó a Ochako en el aire. Uraraka. Fu hizo una pausa y se giró para mirar hacia atrás y vio a Shinso, Shoji y Hiro, corriendo hacia él. Así que escapaste de los Grimm. Fu lanzó más zarcillos desde su espalda hacia los 3 estudiantes. Los 3 lograron saltar del camino, pero tuvieron que seguir corriendo porque los zarcillos seguían persiguiéndolos. ¿Cuánto duran estas cosas?, gritó Shinso mientras seguía corriendo. ¿Por qué no usas tu Kirp para detenerlo?, Hir le preguntó a su compañera de cabello morado. Lo intenté. No funcionó, le dijo Shinso. Cierto. La mayoría de las funciones cerebrales de Fu están muertas. Así que el don de Shinso no funciona en él. Ochako pensó mientras seguía luchando dentro del capullo de Fu. Y entonces, para su sorpresa, logró mover las manos y tocar el capullo con los dedos. De repente, todos los tentáculos de Fu se estrellaron contra el suelo, al igual que su cuerpo, mientras la gravedad de repente se triplicaba sobre él. El capullo de Ochako se estrelló contra el suelo y quedó reducido a una masa viscosa por el impacto, liberándola de su control. ¿Qué pasó? ¿Se distrajo y perdió la concentración?, especuló Ochako mientras salía rápidamente del embrollo. Uraraka. Ochako miró hacia arriba y vio a su equipo corriendo hacia ella. Chicos. Uraraka los alcanzó a mitad de camino y finalmente se reunió con sus compañeros de equipo. ¿Cómo lograron escapar de todos los Grimm? Utilizábamos los tejados. Todos los Grimm se movían principalmente bajo tierra, por lo que no podían seguirnos una vez que llegábamos allí, explicó Shoji. Bien. Elogió Ochako, levantando el pulgar hacia su equipo. Pero, ¿qué hacemos ahora? A diferencia de los otros 2, este parecía liderar el ataque, por lo que tal vez tengamos que obligarlo a rendirse, sin hacerle daño, teorizó Shoji. Creo que, como se trata de un ejercicio, el simple hecho de amenazarlo con hacerle daño haría que se rindiera, dado que la mayoría de los niños se rendirían ante la amenaza de sufrir daño. Eso no es posible, Fu no puede sufrir daño, ni siquiera sentir dolor. Su don lo hace imposible, explicó Ochako. Bueno, no parece que pueda hacer nada ahora que has aumentado su gravedad, señaló Shinso. No estaría tan seguro. Los 4 miraron a Zu, que había retraído sus tentáculos hacia sí mismo y se había levantado del suelo, usando pura fuerza para resistir la mayor gravedad. Es mucho más fuerte de lo que parece, les dijo Ochako, mientras se preparaban para defenderse. Y más rápido, así que tengan cuidado. Antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, Fu se abalanzó sobre Hiro y la tiró al suelo. ¿Por qué me persigues?,
Hiro intentó quitarse a Fu de encima, pero fue en vano, ya que la mayor gravedad hizo que Fu fuera más pesado y más difícil de sacar. Fu levantó el puño para golpear a Hiro en la cara, y fue entonces cuando Hiro levantó los lóbulos de las orejas en defensa. ¡Ra! Gritó Kyosei en pánico, y Fu saltó de Hiro tan rápido como pudo y continuó alejándose de ella. ¿Eh? Hiro hizo una pausa confundido. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Shinso igualmente desconcertado. Parecía asustado por los lóbulos de las orejas de Hiro, señaló Shoji. Ahora que lo pienso, cuando envió a los Grimm a buscarnos, se concentró en Hiro. Pero si no le pueden hacer daño, ¿de qué tiene miedo? Shinso se volvió hacia Ochako en busca de respuestas. Yo, no lo sé. Izuku nunca mencionó una debilidad por el sonido, a menos que Fu no sea débil ante el sonido, pero Kyosei sí. Se dio cuenta Ochako. Fu se abalanzó sobre Ochako, pero la chica saltó hacia atrás para esquivarlo. ¿Pueden inmovilizarlo?, preguntó Hiro a sus compañeros de equipo. Uraraka, ¿no pueden aumentar más su gravedad? Depende de la fuerza que estoy usando. Y ya estoy en mi límite, explicó Ochako mientras Fu seguía saltando y golpeándola. Shoji atacó a Fu, derribó al niño y luego lo envolvió en sus brazos mientras rodaban por el suelo. En respuesta, púas crecieron del cuerpo de Fu y se clavaron en Shoji. ¡Ak! Shoji gritó de dolor mientras soltaba al niño. Shinso le arrojó su herramienta de captura a Fu, pero el chico simplemente se esquivó. Aún es demasiado rápido, dijo Shinso. Si pudiera atraparlo, tal vez podríamos ganar. Ochako miró la herramienta de captura de Shinso y luego a Fu, y tuvo una idea. Con mayor velocidad, Uraraka cargó hacia adelante y atacó dos de los extremos de la herramienta de captura de Shinso. Ella corrió hacia Fu, y Fu se abalanzó sobre ella. Ochako saltó sobre Fu y envolvió su cuerpo con la herramienta. Fu intentó usar su fuerza para sacárselo de encima, pero descubrió que sus ataduras eran sorprendentemente duraderas. Ochako corrió alrededor de Fu, sin dejar de envolverlo en la herramienta de captura hasta que el niño estuvo completamente inmovilizado. Ra. Fu intentó usar la capacidad de cambio de forma de Kyosei para hacer un tentáculo o algo que lo ayudara a escapar, pero en el momento en que el tentáculo se alejó más de un pie de su cuerpo, se estrelló contra el suelo debido al aumento de la gravedad. Hiro corrió rápidamente y apuntó uno de sus altavoces a la cara de Fu. Ríndete o te voy a matar. Fu dejó de moverse por un momento y, después de unos segundos, Kyosei se retiró hacia su interior. Nos rendimos. Capítulo 39. Reina de la Oscuridad Eterna. Lo siento, esto tardó mucho en salir. Estos capítulos de UA requieren mucho más esfuerzo que los capítulos normales de este Fiki, como tal, tardan más en salir. Y este capítulo fue muy largo. Aunque es apropiado que sea largo, considerando quién aparece en este capítulo. En cualquier caso, sin más preámbulos, pasemos al capítulo. Entonces, creo que sé dónde está el niño, comentó Kirishima. De hecho, Nezu había hecho que el equipo de esperara un poco, para que pudieran cambiar un poco la ciudad falsa. Primero, pusieron el proyector en modo nocturno y cubrieron la ciudad con una cúpula que emitía una luz de luna falsa. Las únicas otras fuentes de luz eran las farolas que había por toda la ciudad. Sin embargo, el cambio más notable fue el enorme castillo que sustituyó a unos pocos edificios. Parecía estar hecho principalmente de cemento, lo que significa que probablemente se utilizó cementos para fabricarlo tan rápidamente. Aún así, no fue muy difícil averiguar dónde estaba el niño que se suponía que debían encontrar. Sí, lo más probable es que estén dentro del castillo, dijo Tokoyami. Aunque, dadas las dificultades que han tenido nuestros compañeros de clase, no tengo ninguna duda de que se trata de una trampa. Yo iré adelante. Cualquier ataque sorpresa lo tendré que hacer a través de mí. Kirishima endureció sus brazos y juntó sus puños. No hay discusión. Toru le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, aunque nadie lo pudo ver, ya que no llevaba guantes. Con eso decidido, Kirishima salió al frente, con Tokoyami y Toru detrás y Ojiro protegiendo la retaguardia. De nuevo en la sala de observación. Entonces, un castillo, comentó Zero, un poco sorprendido de que hubieran hecho un maldito castillo solo para este niño. Sí, ella es un poco dramática, suspiró Izuku, aunque había un atisbo de sonrisa en su rostro. Oh. ¿Esquiva? ¿Por fin llegó el momento de Kiba?, preguntó Mina con mucho entusiasmo. Representando a más de la mitad de mis lectores. Bueno, sí, es ella, admitió Izuku tímidamente.
A diferencia de los demás, ella estuvo muy involucrada en el proceso de hacer este ejercicio. Por supuesto, tuvimos que rechazar muchas de sus solicitudes porque muchas de ellas eran poco realistas. Pero el ejercicio todavía tiene mucho de Kiba. Sí, aplaudió Mina. No están encontrando mucha resistencia, señaló Todoroki mientras observaba a sus 4 compañeros de clase dirigirse hacia el castillo. Esperaba más de esos monstruos Grimm. Tal vez estarán allí cuando intenten entrar al castillo, teorizó Sato. No, Izuku negó con la cabeza. Kiba tiene algo diferente planeado. Creo que sería mejor que te quedes mirando. Unos minutos más tarde, con el equipo D, cuando el equipo D llegó a la entrada del castillo, encontraron a Kiba esperándolos. De pie en un balcón sobre la puerta. Kiba llevaba un vestido negro muy elegante, con guantes negros largos y zapatos de vestir negros. Además, llevaba una corona dorada con grandes rubíes rojos. Y su cabello estaba peinado con elegantes brocados. Bienvenidos, héroes, dijo Kiba en un tono muy petulante, su rostro reflejaba su confianza mientras miraba literalmente a los estudiantes desde arriba. A su muerte. Soy Kiba Midoriya. Reina de la oscuridad eterna. La legítima gobernante de todo lo que vive y respira. Y la destinada a heredar la tierra. Esto provocó varias reacciones. Tokoyami se quedó en silencio, ya que tuvo malos recuerdos de la escuela secundaria. Vaya, esto es mucho, pensó Ojiro. ¿Esto es parte del ejercicio? ¿Qué está pasando? Se preguntó Kirishima confundido. Toru por otro lado. Gritó Toru. Esquiva. Ah, la amo. Mírala. Mira qué linda es y su lindo vestidito. Todos se quedaron atónitos por el repentino arrebato de la chica invisible. Sobre todo Kiba, sobre todo porque ella no sabía que estaba allí. Así que este es el Streamer que tanto te emocionaba, sí, eso tiene sentido, dijo Ojiro, mirando detenidamente a Kiba. Este es exactamente el tipo de persona que le gustaría a Internet. Bueno, ella realmente es linda, admitió Kirishima. El más lindo. Exclamó Toru. Ejem. Kiba tosió falsamente en su puño para atraer la atención hacia ella. Veo que mi reputación me precede. Pensar que incluso alguien del grupo de los héroes me admiraría tanto. Bueno, volveremos a hablar de eso más tarde. Por ahora, debo ponerte a prueba para ver si vales mi tiempo. Ahora. Ven. Nuke la ve. ¿Qué? Dijeron los 4 estudiantes a la vez. Entonces, desde el interior del castillo, oyeron un ruido de pasos, como si un gran caballo se acercara a ellos muy rápido. ¿Qué clase de nombre es? Antes de que Ojiro pudiera terminar, fue interrumpido. Ra. Ah. Un grito ensordecedor y estremecedor recorrió el aire, obligando a los estudiantes a agarrarse la cabeza y cubrirse los oídos con la esperanza de evitar que el ruido les llegara. Por las puertas salió otro enorme Grimm, mucho más aterrador que cualquier otro que hubieran visto hasta ese momento. Su mitad inferior era un enorme caballo Grimm, que parecía bastante normal para un Grimm, con la excepción de su caja torácica que sobresalía de su pecho y su ojo rojo que brillaba un poco más brillante y amenazante que el del otro Grimm. La parte particularmente horrorosa era el jinete. El cual estaba físicamente unido a la casa por su torso. Su cuerpo era flaco, con su caja torácica sobresaliendo de la misma manera que el caballo, y huesos espinosos dentados sobresalían de su columna vertebral. Su boca no parecía poder abrirse completamente. Como las partes negras de su boca inferior parecían estar pegadas a la parte blanca y huesuda de su boca superior como si sus dientes se hubieran clavado en sus encías y estuvieran tirando de ella hacia arriba, su boca emitía un extraño brillo infernal que también se podía ver en sus ojos. Para hacerlo aún más demoníaco estaba su máscara con 2 cuernos largos en la parte superior de su cabeza, y sus brazos largos, desproporcionados y delgados, que llegaban hasta el suelo y al final de ellos, en lugar de manos había 2 cosas, que estaban en algún lugar entre garras y dedos. En resumen, parecía que los jinetes de la muerte habían llegado y estaban físicamente unidos al caballo. Los 4 estudiantes se quedaron absolutamente inmóviles, paralizados por el shock y el horror. De nuevo en la sala de observación. ¿Qué carajo? Espetó Kaminari. El idioma. Ida logró recomponerse lo suficientemente rápido para regañar a su compañero de clase, pero sus ojos todavía estaban pegados a la pantalla. Oye, Midori, ¿alguna vez has considerado llevar a estos niños a un terapeuta? Le preguntó Mina a Izuku, tratando de apartar la mirada de la pantalla tanto como fuera posible.
Constantemente, admitió Izuku. La verdad es que me avergüenzo un poco de no tenerlos a todos en citas regulares. Es que, es difícil encontrar gente en la que puedas confiar a tus hijos. ¿No tienes otros empleados en quienes confíes para cuidar a tus hijos? Preguntó Todoroki. Bueno, verás, Izuku estaba sudando un poco, apartando la mirada de la clase mientras su rostro se ponía rojo. Los ojos de Momo se abrieron de par en par. Espera un minuto, ¿estás diciendo que todavía no has contratado a otros empleados? Ochako le dio a Izuku una mirada severa, haciéndolo sudar aún más. Espera, ¿qué? Preguntó Hi. Una vez más, la clase se llevó otra sorpresa cuando de repente todos se dieron cuenta de que Izuku estaba cuidando a todos esos niños terriblemente peligrosos, él solo. De repente, algunos de ellos, como Todoroki, Shinso y Momo, notaron algunas cosas sobre Izuku que no habían notado antes, como las bolsas alrededor de sus ojos y su postura excesivamente cansada. Como si funcionara solo a base de café y determinación. Quiero decir que he estado buscando candidatos. Se defendió Izuku rápidamente. Es solo que, como dije, es difícil encontrar personas que cuiden a tus hijos. He escuchado historias de terror sobre niñeros o personas que dirigen orfanatos que abusan y maltratan a los niños. Y los niños, ya han pasado por mucho. Pero si sigues así, te vas a quedar sin energías. Le reprendió Ochako. ¿Cuánto dormiste anoche? Oh bueno ya sabes, un tiempo, respondió Izuku sin responder, haciendo que Ochako lo fulminara con la mirada con más dureza. ¿Tienes algún tipo de peculiaridad que te ayude con el agotamiento? Le preguntó Mina. Esto solo hizo que Izuku sudara aún más. ¿Podemos no hablar de, el maldito Deku no tiene ni un solo don? Oh, no, murmuró Izuku. Katsuki Bakugou entró en la sala de observación. Aún con algunos yesos como Recovery Gel no podía curar todos los huesos rotos que Kai le había dado. Estaba exhausto y su cuerpo todavía le dolía, pero eso no le impidió caminar cojeando hasta allí y mirar a Izuku como si tomara toda su existencia como un insulto personal. Lo cual hizo. Deku no tiene ningún don. Gritó Bakugou. Por eso se ha estado escondiendo de mí durante meses. La mayoría de la clase miró sorprendida a Izuku, recibiendo otra sorpresa en poco tiempo. Izuku, sin embargo, pasó de estar nervioso a estar exasperado. Kacchan. No me he estado escondiendo de ti, solo me mudé. ¿Dónde? Bakugou le gritó. Izuku suspiró y sacudió la cabeza. Kacchan. Tendremos esta conversación más tarde. Ni hablar. Tú me dices qué hacer. Bakugou cojeó hacia él, pero Ochako se interpuso en su camino. Quítate del camino, cara redonda. Intenta obligarme, lo desafió Ochako con un tono mortalmente serio. No llegarás muy lejos con esos yesos. Parece que estás a punto de caerte. Grrrrr. Bakugou abrió la boca para soltar más maldiciones y amenazas, pero alguien mucho más amenazante habló primero. Katsuki Bakugou. Todos se quedaron paralizados cuando Nezu habló. Su tono era tan tranquilo como siempre, pero había una amenaza subyacente en sus palabras que provocó escalofríos en la columna vertebral de Bakugou. Necesito recordarte que estás en una situación extremadamente delicada. Actuar de manera tan descortés con nuestro invitado es una ofensa que merece, al menos, una detención. TCH. Bakugou se contuvo la lengua. Estaba completamente cabreado, pero sabía que decir literalmente cualquier cosa en ese momento no lo ayudaría. No con alguien como Nezu. Y dudo que Recovery Gel te haya dado permiso para dejar el ala médica. Lo que significa que no solo amenazaste a nuestro invitado, sino que desobedeciste a uno de nuestro personal para hacerlo, dedujo Nezu. Y lo que es peor, el invitado al que amenazaste es un asociado de alto rango del gobierno. Y el jefe de la rama QR del gobierno. Espera, ¿qué carajo? Katsuki se quedó desprevenido y miró a Izuku con una mezcla de ira y sorpresa. Deku. ¿Qué carajo has estado haciendo? Te lo explicaré más tarde, es una larga historia, suspiró Izuku. Por ahora deberías volver a la oficina de Recovery Gel. Te lo contaré más tarde. Lo prometo. Bakugou quería gritarle, decirle que no podía decirle qué hacer, pero podía sentir la mirada de Nezu, advirtiéndole que si hacía algo raro, lo pagaría caro. Sí, creo que sería lo mejor, convino Nezu. Y creo que sería mejor que hicieras esto ahora. Si las miradas pudieran matar, Izuku habría muerto hace mucho tiempo, pero ahora mismo, habría sido atomizado. Pero eso fue todo lo que pudo hacer.
mirar a Izuku con enojo y finalmente darse la vuelta y marcharse hacia la oficina de Recovery Girl. Después de eso, hubo un período prolongado de silencio, mientras la clase asimilaba esta nueva información, mientras Izuku se preparaba para lo peor. Así que, sin peculiaridades, ¿eh? Vaya, eso apesta, dijo Kaminari. Izuku estaba un poco sorprendido, pero aún más cuando Hir lo apuñaló con una de sus espadas. Ah. ¿Por qué diablos fue eso? Kaminari se frotó el brazo donde Hiro lo había apuñalado. Por ser un idiota insensible. Le susurró Hir. Aunque dudo que hayas tenido malas intenciones, tus palabras podrían tomarse como una ofensa, Kaminari, explicó Shoji. Podrían interpretarse como que lo menosprecias. ¿Qué? Oh, mierda. Lo siento mucho, hombre. Kaminari se disculpó rápidamente. No, está bien. Le aseguró Izuku, nervioso. Tienes razón, es una mierda, y mucho. Más de lo que te imaginas, murmuró amargamente Ochako. Y eso explica los problemas de confianza. Shinzo ahora veía a Izuku bajo una luz completamente nueva. Discriminación por don. Pensé que todo el asunto con Bakugo era la razón, pero eso fue solo una pequeña parte de algo mucho peor, ¿no? ¿Es realmente mala la discriminación por peculiaridades por aquí? Preguntó Mina, con una expresión muy preocupada en su rostro. Espera, ¿eso significa que Bakugo es peculiar? Preguntó Zero. Quiero decir que no lo sé, preguntó Sato antes de mirar a Izuku con curiosidad. ¿Lo sabe? Si es así, entonces es terrible que Wale haya permitido entrar a pesar de esto. Todoroki miró a Izuku. ¿Qué tan mal te trató porque no tenías ningún don? ¿O había otra razón? Izuku no sabía muy bien qué decir y parecía cada vez más incómodo con toda la atención dirigida hacia él. Por su falta de peculiaridades. Afortunadamente, esto fue muy diferente al pasado. Basta. Gritó de repente Ida, haciendo que casi todos saltaran. Ese detalle era obviamente algo que Midoriya estaba tratando de ocultar, y algo que claramente lo hace sentir incómodo. Es un invitado de honor en la UA y deberíamos desistir de preguntar sobre esas cosas por el momento. Para él somos un grupo de desconocidos. Realmente no sé por qué pensarías que querría abrirse a nosotros, les recordó a Suya a todos. Sí, chicos, vamos a darle algo de espacio. Dijo Ochako, interponiéndose entre Izuku y todos los demás. Gracias. La cara de Izuku se puso roja. Avergonzado por tener que esconderse detrás de sus amigos de algo que, en última instancia, en su opinión, debería haber sido capaz de manejar. Cierto. Supongo que lo último que querría hacer es hablar de mis problemas de discriminación con un grupo de personas que conocí hace menos de 2 horas. Shinzo se reprendió a sí mismo. El adolescente de cabello morado ahora tenía un gran interés en la historia de Izuku, fuera cual fuese. En parte por curiosidad y en parte porque quería saber cuánto debería odiar a Bakugo. ¿Poner la condición de Midoriya? ¿Está bien llamarlo así? Momo no estaba muy segura de cómo manejar esta situación y tenía mucho miedo de que la etiquetaran de excéntrica o peor aún, de ser una excéntrica inconscientemente. Realmente no importa, de todos modos es una de las formas más bonitas en que la gente lo llama, explicó Izuku. Oh, bueno, no quiero sonar despectiva, pero dejando eso de lado, ¿te gustaría explicar la parte en la que Nezu dijo que estabas a cargo de la sucursal de QR? Preguntó Momo. Le había llevado un tiempo superar ese hecho en particular. Simplemente no tenía ningún sentido para ella. No solo una persona no debería estar haciendo tanto trabajo, además tenía 15 años. ¿Desde cuándo los jóvenes de 15 años pueden ser agentes del gobierno y mucho menos dirigir una sucursal del gobierno? ¿Sí? ¿De qué se trata eso? Ochako, en su ira contra Bakugo, se perdió por completo esa parte la primera vez y ahora se preguntaba en qué se había metido su amigo ahora. Eso no era necesariamente cierto. Si bien tengo influencia sobre la rama QR, y tengo poder y responsabilidades alineadas con ellas, técnicamente no estoy a cargo, explicó Izuku. Esto era cierto. Si bien la rama de eliminación de peculiaridades haría básicamente cualquier cosa que él dijera, considerando que podía poner fin a toda la rama en cualquier momento, eso era solo en la práctica, ya que en el papel el gobierno todavía estaba completamente a cargo de esa rama, y esa rama ahora tenía sus propios líderes y funcionarios. Puede que sea una pregunta estúpida pero, ¿qué es la rama QR? Preguntó Kaminari. Yo tampoco sé qué es, admitió Zero.
Mirando alrededor, era fácil darse cuenta de que la mayoría de la clase tampoco parecía saber de qué se trataba. ¿En serio? ¿Ninguno de ustedes ha oído hablar de ello? Momo miró a toda su clase en estado de shock. Supongo que la noticia ha empezado a difundirse recientemente, pero esperaba que al menos algunos de vosotros lo supierais. Significa rama de eliminación de Kirk, explicó Nezu. Esta vez toda la clase estaba en shock, y se notaba. Espera. ¿Eliminación de peculiaridades? ¿Cómo deshacerse de las peculiaridades? Los ojos de Zero estaban muy abiertos y su mandíbula colgaba, y esta expresión era compartida por una gran parte de la clase. Ese sí, admitió Izuku, antes de explicarse rápidamente. La rama QR se centra en eliminar las peculiaridades de los OC de nivel 2. Y creo que solo a aquellos a los que se les deberían eliminar sus peculiaridades. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Momo realmente no podía entender que un solo adolescente estuviera a cargo de una función tan importante, que podría cambiar la vida de tantas personas. ¿Cómo se puede borrar un Kirk? Preguntó Todoroki. ¿Y cuáles son los criterios? Preguntó Shinzo. Bueno, no puedo decirte cómo sucede, pero en cuanto a los criterios. Por lo general, solo las personas con peculiaridades que son demasiado peligrosas para permitirles existir en la sociedad. Izuku trató de pensar en el mejor ejemplo. Por ejemplo, había un niño que tenía una peculiaridad de ruleta. Cada 24 horas su peculiaridad cambiaba de una cosa a otra. Esto causaba muchos problemas diferentes, ya que nadie podía adaptarse a su peculiaridad ya que seguía cambiando, la mayoría de las veces esto solo provocaría lesiones menores y daños a la propiedad a pequeña escala, sin embargo, algunas de sus peculiaridades eran tan peligrosas que provocarían muerte y destrucción masiva. Y finalmente, el Doc tuvo que acogerlo y contenerlo. Y como no había nada que pudieran hacer para contener su Kirk, las únicas opciones que tenía serían permanecer encerrado para siempre o que le eliminaran su Kirk, resumió Todoroki. Eso apesta. Gritó Mina. Estar encerrado porque naciste con un don peligroso. Qué horrible, dijo Momo. Izuku. Ochako, a diferencia de los demás, estaba más preocupada por su amigo. Después de todo, sabía que tener que decidir el destino de las vidas de las personas debía pesar mucho sobre él. Desafortunadamente, no hay muchas opciones para nadie en este asunto, dijo Nezu. Si las personas con estas peculiaridades fueran liberadas, entonces causarían bajas eventualmente. Ya sea que quisieran o no. Sus peculiaridades son simplemente demasiado incontrolables. Y estas son las únicas dos opciones reales. Es realmente horrible para estas personas y sus familias, pero no hay muchas opciones de otra manera. La clase quedó en silencio y en la mayoría de ellos empezó a crecer un sentimiento de frustración por la desgracia de esas personas inocentes, a quienes no podían hacer nada para ayudar. Por supuesto, eliminar los quirks es solo un último recurso, les aseguró Izuku. Doc intentará, ante todo, encontrar formas para que estos niños vivan con sus quirks, en lugar de simplemente quitárselos, al menos lo harán mientras yo decida a quién se le borran los quirks. Supongo que el gobierno ha estado tratando de ampliar el alcance de esta rama, le preguntó Nezu. Sí, pero quitarle el Kirk a alguien es un asunto serio. Uno que no debería ser tratado como primera o segunda opción, explicó Izuku. Es condenarlos a una vida de penurias. La clase volvió a quedarse en silencio, ya que tenían que asimilar completamente lo que Izuku había dicho. Bueno, creo que ya basta de distracciones. Parece que la batalla con ese monstruo está a punto de terminar, dijo Nezu, volviendo la atención de todos al ejercicio. Hace unos minutos, con el equipo de Ra. El monstruo, porque no voy a escribir su nombre cada vez, dejó escapar otro grito ensordecedor mientras cargaba hacia ellos. Uf. Sombra oscura. Tokoyami se cubrió los oídos y llamó a Sombra Oscura para que atacara. El Kirk sensible que había estado reprimido desde que comenzó el ejercicio, salió de su capa para enfrentarse al Grim que cargaba. Dark Shadow era bastante grande debido a la falta de luz, aproximadamente del tamaño del torso de la criatura, y cuando los dos se encontraron, Dark Shadow pudo abordar el pecho del monstruo, pero aunque esto aturdió un poco al jinete, no logró detener al caballo de cargar hacia ellos. Lo tengo. Kirishima activó su Kirk, endureciendo sus brazos y corriendo hacia el monstruo. Kirishima agarró las piernas del caballo a mitad de la carga y trató de contenerlo, pero cada vez que el caballo levantaba sus patas, arrastraba a Kirishima con él. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!
El caballo detuvo su ataque, pero solo para poder agitarse e intentar tirar a Kirishima de su pierna. Mientras tanto, Dark Shadow estaba ocupado atacando la cabeza del monstruo, arañándole la cabeza y haciéndole algunos rasguños en su máscara. Nuke-Lavee agarró la cara de Dark Shadow y luego comenzó a empujarlo, sin embargo, para sorpresa de todos, sus brazos se extendieron, empujando a Dark Shadow un par de docenas de pies en el aire, antes de girar su cuerpo y balancear a Dark Shadow, y luego lo estrelló contra el suelo. «Todos cierren los ojos», gritó Toru. Sabiendo lo que venía, todos cerraron los ojos. «Di patata». Toru lanzó un destello de luz enorme que cegó al caballo y al jinete. «Ra». La criatura se tambaleó hacia atrás, el jinete se cubrió los ojos con las manos mientras el caballo comenzó a dar vueltas mientras estaba cegado. Ojiro aprovechó este momento para saltar a la cabeza del caballo, usando su cola para impulsarse antes de golpear la cabeza con su cola. Esto no causó mucho daño, pero aturdió aún más al caballo, provocando que tropezara. «Sombra oscura. Tiene piernas», ordenó Tokoyami. Dark Shadow se levantó y cargó contra sus piernas, haciéndolo tropezar y provocando que el caballo cayera. «Ahora. Por su cabeza». Tokoyami permitió que Dark Shadow creciera un poco más, y el don consciente fue directo hacia la cabeza del jinete. El monstruo estiró uno de sus brazos hacia Dark Shadow para protegerse, pero entonces Ojiro saltó y golpeó el brazo para apartarlo. Estaba a punto de usar su otro brazo para intentarlo de nuevo, pero Kirishima lo detuvo. «Hoy no». Sombra oscura alcanzó su cabeza y abrió su enorme pico. Y le mordió la cabeza. En ese momento, la criatura dejó de moverse y se desplomó. Unos segundos después, empezó a evaporarse y, finalmente, se convirtió en nada más que humo negro. HMM. Tokoyami observó cómo el monstruo desaparecía y obligaba a Dark Shadow a volver a su lado, reprimiendo sus emociones lo suficiente como para encogerlo. ¿Sí? Muy bien. Gritó Toru, levantando las manos en señal de celebración, aunque nadie pudo verlo. Pensé que sería mucho más difícil. Probablemente lo habría sido si no fuera por Dark Shadow, señaló Ojiro, tomándose un momento para respirar. Sí, eso fue increíble, hombre. Elogió Kirishima a su compañero de clase. Ustedes dos son unos hombres de primera. HMPH. Es un asunto sencillo. Todos ustedes también se desempeñaron bien, dijo Tokoyami simplemente. Ahora, confrontemos al niño. Oye Agakure, dijiste que habías visto a esta niña en YouTube, ¿verdad? Preguntó Kirishima, mirando a su alrededor ya que no podía verla. Así es. Toru tenía una enorme sonrisa en su rostro, no es que alguien pudiera verla. Es tan linda la forma en que actúa como una pequeña reina. Y cuando se equivoca o tartamudea, trata de arreglarlo, es tan linda. Cierto. ¿Pero qué pasa con su don? Preguntó Ojiro. Oh, es algún tipo de mejora, reveló Toru. Ella es súper fuerte, rápida y resistente. Y sigue llamándose a sí misma vampiro, así que probablemente tenga que beber sangre. Tal vez sea como el Kirk de Sato, pero con sangre en lugar de azúcar, especuló Kirishima. En ese caso, sería mejor que Kirishima volviera a tomar la iniciativa, les dijo Tokoyami. Claro. Me encantaría recibir un golpe por mis amigos. Kirishima le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Porque así es como lo hace un hombre de verdad. Decidido esto, todos pisotearon el castillo. Cuando entraron, descubrieron que el castillo era bastante soso, sin color ni decoración, lo cual era de esperar dada la rapidez con la que se construyó. También era muy estrecho y pequeño. El pasillo por el que corrían no conducía a ningún sitio más que al frente de ellos y tampoco parecía que hubiera otras habitaciones. La verdad era que el castillo era en su mayor parte solo cemento con un pasillo y una sala del trono sin otras habitaciones. Cuando finalmente llegaron a la sala del trono, fueron recibidos con la vista de Kiba, sentado en un trono de cemento. Parecía que mientras estaban luchando contra los Grimm, Kiba había ido a cambiarse de ropa. Ahora llevaba lo que parecía una armadura de color rojo sangre, además de su capa habitual. También sostenía una copa de vino con un poco de sangre. Oh, Dios mío, mira su pequeña armadura. Chilló Toru. ¿Quién hizo eso? Se preguntó Kirishima. Héroes, les dijo Kiba, sin apartar la mirada de su copa de vino. Veo que habéis derrotado a Nuke-Lavee. Tiene que haber un nombre mejor para eso, murmuró Ojiro. Kiba se levantó de su trono y se alejó de ellos. ¿Entienden realmente por qué debo gobernar este mundo? Se supone que debemos responder eso.
Kirishima no pudo pronunciar más palabras ya que una mano invisible cubrió su boca. SHHH. Va a empezar a monologar. Susurró Toru. Ustedes, unos pocos privilegiados, nacidos con habilidades que encajan con el gusto del público, nunca entenderían las luchas de mis hermanos y hermanas. Kiba continuó, pocos sabían que la razón por la que ella se había alejado era porque había escrito un guión y en ese momento lo estaba leyendo. Cuando mi padre me encontró, fui rechazada. Arrojada a la cuneta por las personas despreciables a las que se les había dado el honor de darme a luz. A pesar de mi belleza. A pesar de mi gracia. A pesar de mi poder. A pesar de mi perfección. A sus ojos, mi don no me convirtió en nada más que un parásito. Una sanguijuela chupasangre es como me llamaban. ¿Es esto real? ¿Es esto una actuación? ¿Qué está pasando? Ojiro no estaba preparado para un monólogo completo cuando fue a la clase de heroísmo hoy. Esto va a durar bastante tiempo, ¿no? Tokoyami se encogió. Sabía mejor que nadie que este tipo de discursos no eran cortos, porque hubo una vez en que los pronunció. Que alguien como yo sea tratado como basura demuestra que esto está mal. Que es injusto. La actuación de Kiba era exagerada, como siempre, pero era lo que uno esperaría de un niño. Y sus exagerados movimientos de manos lo hicieron aún más entretenido. Y entonces yo, que soy perfecto. Yo cuyo poder está por encima de todas las cosas. Yo cuya mirada mira hacia abajo sobre todo. Yo, Kiba, seré el que corrija estas imperfecciones. De nuevo en la sala de observación. Vaya, ella realmente está avanzando por un buen rato, señaló Kaminari, mientras Kiba seguía hablando. Tiene una gramática impresionante para su edad, elogió Momo a la joven. Bueno, ella leyó un diccionario entero, explicó Izuku. ¿Por qué? Preguntó Kaminari, con expresión de absoluta confusión. No he leído ningún diccionario. Podríamos decirlo, sonrió Ji. ¿Cuánto tiempo piensa seguir hablando? Preguntó Shinso. Bueno, el guión que escribió tenía 20 páginas, así que, esto podría llevar un poco de tiempo, suspiró Izuku. ¿Escribió un guión? Ochako tenía una sonrisa divertida en su rostro, mientras trataba de no reírse. ¿Qué estoy diciendo? Claro que tenía un guión. Trabajó en ello durante horas, recordó Izuku al ver a su hija escribiendo y editando frenéticamente su trabajo, con varios diccionarios y tesauros esparcidos a su alrededor. Ella había trabajado tan duro en ello que él no tuvo el corazón para decirle que lo hiciera más corto. Aunque se sentía mal por tener que hacer pasar a todos por 20 páginas de monólogo. Al menos la chica invisible parecía disfrutarlo, aunque él no lo notaba realmente. ¿Ella sigue en pie? Todoroki sinceramente se sorprendió de que no se hubiera quedado sin aliento. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Aproximadamente 7 minutos, dijo Nezu. Bueno, al menos les está dando tiempo para recuperarse después de la pelea con ese monstruo, dijo Momo, tratando de ver el lado positivo. Honestamente, ella encontraba a la chica bastante linda y podía ver de dónde provenía su popularidad. Diablos, probablemente vería uno de sus vídeos después de que todo esto terminara. No entiendo por qué se quejan. Mírenla. Miren esa carita engreída. Se rió Mina. Eso dejará de ser lindo cuando crezca, dijo Shinso. No, seguirá siendo linda en el futuro, dijo Mineta. Puedo decirlo. Supongo que eso fue un cumplido y nada más, dijo Izuku, su tono alertando al chico de que se trataba de una advertencia. ¿Sí? Por supuesto. Se apresuró a decir Mineta, sudando un poco. La última persona a la que quería enfadar era a la persona encargada de decidir a quién se le quitaban las peculiaridades. Bueno, dudo que pueda aguantar mucho más tiempo, dijo Shoji. Con el equipo de 15 minutos después. Y por eso os lo pregunto. ¿Os uniréis a mí o seréis destruidos? Kiba finalmente terminó su monólogo y señaló dramáticamente a los estudiantes. Sí, mi reina. Respondió Toru. No lo hará, dijo Tokoyami. Kiba miró a los otros dos, solo para descubrir que se habían quedado dormidos. Hola. ¿Eh? Kirishima y Ojiro se despertaron sobresaltados. Se quedaron dormidos los dos. Kiba estaba furioso. Pasé horas preparando ese discurso. Y se quedaron dormidos los dos. Perdón. Se disculpó rápidamente Kirishima. Te quedaste un rato así que...
Tienes 5 segundos para endurecerte antes de que te convierta en una mancha roja en las paredes, el piso y tus amigos, dijo Kiba con voz muy seria, mientras se quitaba dramáticamente la capa. Oye, espera Kirishima no pudo decir más palabras antes de que Kiba corriera hacia él, a velocidades a las que no podía reaccionar, y le diera un puñetazo en su endurecido estómago. ¡Ah! Kirishima salió volando inmediatamente a través de las paredes de concreto, lejos de sus amigos. Todos dieron un paso atrás, sin esperar tanta velocidad y poder de alguien de su tamaño. Ni siquiera Toru se lo esperaba. Kiba le lanzó a Ojiro una mirada desagradable. Tú eres el siguiente. Oh, mierda. Ojiro nunca se imaginó a sí mismo teniendo tanto miedo de un niño de 7 años, pero después de ver a uno de sus compañeros de clase más duros siendo golpeado como una pelota de béisbol, se sintió más que un poco intimidado. Tokoyami desató a Dark Shadow, que duplicó su tamaño y lo dejó hacer guardia frente a Ojiro. Sin embargo, Kiba no se desanimó en lo más mínimo y simplemente corrió hacia Dark Shadow y le dio un uppercut en el pico, enviándolo a volar por el techo. Tokoyami podía sentir la cuerda de Dark Shadow tirando de él, y casi fue levantado del suelo debido a lo alto que fue enviado Dark Shadow. Lo siento, mi señora. Por favor, perdóname. Toru desató otro destello de luz. K. Susurró Kiba y se cubrió los ojos. El sol. Corre. Ordenó Tokoyami después de que Dark Shadow regresó con él. Los tres inmediatamente dieron media vuelta y corrieron hacia la salida mientras Kiba aún se recuperaba del ataque de Toru. Cuando llegaron al salón, Dark Shadow se tomó un momento para derrumbar una parte del techo, bloqueando así el acceso a la sala del trono. Eso no la detendrá por mucho tiempo. Es fuerte. Realmente fuerte. Les advirtió Dark Shadow, mientras hundía más parte del techo para intentar bloquear el camino de Kiba. Y rápida. Era tan rápida. Toru siempre quiso conocer a Kiba, y cuando se dio cuenta de que sería ella quien la enfrentaría, se emocionó. Y ahora recordaba que Kiba sería el que le patearía el trasero. Así que ahora estaba un poco menos emocionada, un poco más asustada. Sintieron que el castillo temblaba, y el sonido de algo siendo destruido detrás de ellos significaba que Kiba se había recuperado y estaba rompiendo sus barreras. Y así corrieron, solo que un poco más rápido. Cuando llegaron al exterior, encontraron a Kirishima, cuya mitad inferior todavía estaba atrapada en el costado de la pared. Kirishima. Toru corrió hacia su compañera de clase, que parecía estar aturdida. ¿Eh? Toru. ¿Por qué sois 5? Preguntó Kirishima delirante. Dark Shadow sacó a Kirishima de la pared y lo bajó con cuidado. Podían ver la huella del puño de Kiba en sus endurecidos músculos, así como varias grietas a su alrededor. Ojiro quería preguntar si su compañero de clase estaba bien, pero estaba un poco distraído por el agujero en la pared, mostrando que Kiba lo había golpeado a través de muchos pies de concreto. Ah, vaya, ella golpea fuerte, gimió Kirishima después de recuperar el sentido. Golpe. Bueno, a menos que queramos que nos golpeen después, debemos pensar en algo. Señaló Toru. ¿Crees que podría haber algún tipo de condiciones de victoria como las otras? Preguntó Kirishima. No lo creo. Las condiciones de victoria eran bastante obvias. Creo que solo tenemos que dominarla. Ojiro miró el hoyo una vez más, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Entonces, tenemos que someter a una chica que puede golpear a alguien a través de una docena de pies de concreto y se mueve más rápido de lo que podemos ver, sin atacarla. Resumió Toru. Nadie podía ver su expresión, pero podían decir que probablemente estaba aterrorizada por el tono de su voz. Esa parece ser nuestra única opción, coincidió Tokoyami, con un sudor nervioso corriendo por su pico. Los escombros sobre la salida se rompieron y salió un Kiba muy enojado. Saben, esperaba muchas cosas de los poderosos guerreros de Ua, huir no era una de ellas. Kiba les gruñó, mostrando sus colmillos de una manera que habría sido linda si no hubiera atravesado una barrera de concreto. Sombra oscura. Sujétala. Tokoyami dejó que Sombra Oscura creciera hasta el mayor tamaño que pudiera conseguir, lo que aún le permitió controlarlo. Dark Shadow cargó contra Kiba e intentó agarrarla, pero a pesar de tener más del cuádruple de su tamaño, Kiba simplemente la apartó con un revés. Sin embargo, Dark Shadow solo fue arrojado a unos pocos pies de distancia y rápidamente se sacudió el golpe antes de atacarla nuevamente. TCH. Sombrita persistente. Kiba se lanzó hacia Dark Shadow y procedió a darle una patada al mirlo. Vete.
Esta vez, Dark Shadow fue enviado mucho más lejos, a más de una docena de pies de distancia antes de clavar sus garras en el suelo para detenerse. Sin embargo, con Dark Shadow tan lejos, Kiba tuvo la oportunidad de atacar a los estudiantes. Tal vez si la sombra no cede, entonces debería destruir a quien la proyecta. Kiba miró a Tokoyami con intención asesina. Tendrás que atravesarme primero. Kirishima se paró frente a Tokoyami y activó su Kirk, endureciendo su pecho y brazos. Kiba inmediatamente corrió hacia él, agarró su pierna con ambas manos, antes de levantarlo y blandirlo como una maza, alejando a Tokoyami. Oye. Espera un minuto. Kirishima forcejeó, pero Kiba tenía un agarre mortal en su pierna y no podía hacer mucho sin golpear accidentalmente a Kiba, no es que hubiera ayudado si pudiera. Dark Shadow regresó e intentó alejar a Kirishima de ella, pero ella también lo golpeó con Kirishima, asestando repetidos golpes con su arma endurecida, manteniendo a raya a la sombra. GRRR. Endurece tu cabeza. Kiba le ordenó a su arma rehén. Kirishima no tuvo tiempo de hacer preguntas, ya que Kiba de repente saltó, y cuando ella volvió a bajar, vio lo que iba a hacer y no tuvo más remedio que obedecer. Kiba golpeó la cara de Kirishima contra la cabeza de Dark Shadow tan fuerte como pudo. Dark Shadow se estrelló contra el suelo y su cabeza quedó atascada por un momento. ¿Qué? Kirishima estaba viendo estrellas, y ahora finalmente entendía cómo era ser caminar y después de usar su Kirk. Toru. Nos vendría bien otro destello. Gritó Ojiro a su compañero de equipo invisible. KK. Saiga. Antes de que Toru pudiera atacar, Kiba arrojó a Kirishima hacia ella, golpeándola en el torso y provocando que tanto ella como Kirishima salieran volando a través de un árbol cercano y se perdieran de vista. No permitiré que su vil luz brille una vez más. Gritó Kiba. Mientras tanto, Dark Shadow salió del suelo y atacó a Kiba por detrás. Finalmente la agarró con ambos brazos y la mantuvo en el aire. Maldita sombra. Te desvanecerás en la oscuridad. Gritó Kiba mientras luchaba por escapar del abrazo de sombra oscura. A Dark Shadow le costaba mucho mantenerla sujeta, ya que ella todavía era más fuerte que él. Necesitaba más poder. Y entonces tuvo una idea. ¿Sabes? Me recuerdas mucho a Fumikage cuando era pequeño, le dijo Dark Shadow. Sombra oscura. Detente, ordenó Tokoyami, con un pequeño rubor de vergüenza adornando su rostro. Solía usar una capa y una armadura de plástico dorado, continuó Dark Shadow. Sombra oscura. Tokoyami podía sentir que su vergüenza crecía. Y se hizo llamar el guardián negro de las llanuras de las sombras. Dark Shadow se reía a carcajadas al recordar esos recuerdos. Ojiro miró a su ahora avergonzado compañero de clase. Guardián negro, de las llanuras de las sombras, creo que solo el guardián negro hubiera funcionado. Basta. Gritó Tokoyami indignado. Dark Shadow podía sentirlo. El dolor, la vergüenza. El puro sentimiento de arrepentimiento. Todo eso combinado con el estrés del ejercicio y el hecho de que Tokoyami ya estaba perdiendo el control sobre él, hizo que Dark Shadow se hiciera cada vez más grande. Y entonces sus ojos se pusieron rojos. Oh, no. Tokoyami se dio cuenta demasiado tarde de lo que había sucedido, y todo lo que pudo hacer fue mirar con horror cómo su Kirk se salía de control. Roar. Dark Shadow ahora se alzaba sobre todos, con Kiba todavía en sus manos. Levantó los brazos. Y estrelló a Kiba contra el suelo. El suelo se agrietó por el impacto y Kiba quedó tendida de espaldas, mirando fijamente al monstruo que se cernía sobre ella. ¡No! Gritaron Ojiro y Tokoyami, pensando que habían fallado el ejercicio. Kiba se levantó, quitándose el polvo de la armadura. Luego ella salió corriendo para evitar un golpe de la enfurecida sombra oscura. Kiba miró al monstruo negro puro que tenía frente a ella y sonrió. Por fin, un oponente digno. Nuestra batalla será legendaria. Ra. Dark Shadow desató otro ataque, haciendo caer su garra sobre Kiba. En respuesta, cuando el puño estuvo a su alcance, Kiba desató su propio ataque, golpeando la garra. Cuando los dos ataques chocaron, enviaron olas de viento que barrieron el área circundante, lo que hizo que Ojiro y Tokoyami se cubrieran los ojos ya que la gran fuerza casi los derriba. Dark Shadow y Kiba lucharon en una prueba de fuerza, sin embargo, Kiba se sorprendió al descubrir que en realidad estaba siendo empujada hacia atrás. Ella hundió los pies en el pavimento, pero eso no ayudó mucho porque seguían empujándola. Ga.
Kiba apretó los dientes cuando sintió el gran poder de Dark Shadow descender sobre su brazo, el dolor que recorría su cuerpo se hizo más grande, mientras ella se debilitaba cada vez más. Cuanto más usaba su fuerza, más la gastaba. ¿Soy yo? ¿Estoy siendo superado? ¡No! Solo necesito más sangre. Kiba saltó hacia atrás, lejos de Dark Shadow, y rápidamente fijó su mirada en Ojiro. Él servirá. Kiba se abalanzó sobre Ojiro, mostrando los dientes, y arrojó al estudiante con cola al suelo. Ojiro no pudo hacer nada más que mirar con terror, como los colmillos de Kiba se acercaban a su cuello. Y entonces un destello de luz inundó a todos. K. Susurró Kiba mientras se cubría los ojos. Otra vez no. Ra. Dark Shadow también se cubrió, alejándose de la luz y perdiendo algunos centímetros de tamaño. Mientras Kiba estaba aturdido, Kirishima corrió y la agarró con su brazo y pecho endurecidos. ¿Están bien, chicos? Thor corrió hacia Ojiro y lo ayudó a levantarse del suelo. Sí, pero, la golpeamos, señaló Ojiro. Pero no parece que el ejercicio haya terminado, señaló Tokoyami. Tal vez la orden de no hacerle daño fuera otra artimaña lógica. Felicitaciones, lo resolviste. Confirmó Kiba, antes de patear a Kirishima en los labios con el dorso del pie. Ahora muere. Ak. Kirishima dejó caer a Kiba mientras retrocedía de dolor, una pequeña grieta apareció en su endurecimiento. Ra. Dark Shadow cargó contra ellos, yendo directo hacia Kiba y Kirishima. Ojiro empujó a Kirishima fuera del camino golpeándolo con su cola, antes de moverse él mismo del camino. Kiba se abalanzó sobre la sombra oscura que se acercaba y saltó para golpear al don sensible en la cara. Dark Shadow retrocedió ante el impacto del puñetazo, pero rápidamente se sacudió la mano y respondió con un golpe de su garra. Ah. Esta vez Kiba fue la que salió volando hacia atrás, su cuerpo se hundió en el suelo y la fuerza del golpe la empujó hacia atrás más de una docena de pies. Ra. Mientras tanto, en la sala de observación. No lo entiendo. Gritó Ida al director. Están lastimando al niño. El ejercicio debería haber terminado. Ah, bueno, ya ves, fue una artimaña lógica, se rió Nezu al ver las miradas de asombro en los rostros de los estudiantes. Ya deberías estar familiarizado con ellos. Espera. ¿Entonces se nos permitió dañar a los niños? Momo no podía creer lo que estaba escuchando. Seguramente algo así no podía permitirse en una escuela de héroes. No puedes hablar en serio. Añadió Mina. En realidad eso, tiene sentido, dijo Ochako después de pensarlo por un momento. Todos, excepto Nezu e Izuku, la miraron con expresión interrogativa, instándola a que se explicara. Esos niños no son frágiles. No es como si pudiéramos causarles un daño grave por accidente con nuestras habilidades. Ni siquiera Bakugo podría causarle un daño grave a Kai por accidente. Lo sé. Luché contra ellos. Ochako recordó aquella vez que luchó contra Fu, Kiba, Kai y Sansan a la vez. Se estremeció al recordarlo. Nunca más. Al principio pensé que tendría que ser indulgente con ellos, pero, eso no terminó bien para mí. Tengamos esta discusión una vez que todos estén presentes, les ordenó Nezu. Pero tengan la seguridad de que el señor Midoriya no lo habría permitido si creyera que todos ustedes podrían lastimar a sus hijos más de lo que se lastiman entre sí a diario. Izuku asintió. Todos estos niños quieren convertirse en héroes, por lo que se enfrentan entre sí casi a diario. Hay veces en las que tengo que intervenir para evitar que se hagan daño grave entre ellos. Sé de lo que son capaces y creo que pueden manejar esto, y si no, siempre pueden rendirse. En la pantalla, vieron cómo Dark Shadow vencía a Kiba, mientras la chica vampiro intentaba en vano contraatacar. Después de unos minutos, quedó claro que la pelea había terminado. Creo que es hora de ponerle fin a esto, dijo Nezu, mirando su panel de control. De vuelta con el equipo de repente, la cúpula que se utilizaba para simular la noche empezó a abrirse, permitiendo que la luz del sol llenara la falsa ciudad. Ra. Dark Shadow dejó de golpear a Kiba hasta dejarlo en un cráter y comenzó a rugir de indignación. A medida que más y más luz inundaba la ciudad, Dark Shadow se hizo cada vez más pequeño, hasta que sus ojos rojos se volvieron amarillos y volvió a la normalidad. ¿Se acabó? Preguntó Kirishima, sin dirigirse a nadie en particular. Es correcto, señor Kirishima. El equipo D ha tenido éxito, dijo Nezu por el altavoz. ¿Qué? Kiba, que todavía estaba consciente, aunque un poco lastimada, salió del agujero en el que Dark Shadow la había dejado y parecía absolutamente indignada.
Todavía puedo pelear. Kiba se había puesto de pie demasiado rápido, y el dolor punzante que la recorrió la hizo caer de rodillas nuevamente. Kiba, basta, dijo Izuku por el altavoz, con voz firme y sin dejar lugar a discusiones. Kiba hizo pucheros pero no protestó más. Unos minutos después en la sala de observación. Después de un rápido viaje a Recovery Girl para Kirishima y Toru, todos regresaron a la sala de observación. Ahora bien, como habrás notado, la regla que decía que no se permitía dañar a los niños era una mentira, explicó Nezu con total indiferencia mientras bebía un sorbo de té. Quizá te preguntes por qué es así y, si es así, ¿por qué mentí al respecto en primer lugar? ¿Sí? Debo admitir que estoy muy decepcionado por la cantidad de engaños que están cometiendo nuestros educadores. Resopló Ida. Pero hay una razón para esa mentira. Una razón importante. Sin embargo, primero, déjame explicarte por qué se te permite atacar a los niños, dijo Nezu. En primer lugar, como todos ustedes han determinado, estos niños son bastante fuertes. Eso es quedarse corto. Pensamos prácticamente todos en la clase. Para ser sincero, dañar a estos niños no es algo que se pueda lograr fácilmente, y la mayoría de ustedes no tienen forma de dañar a dos de estos niños, continuó Nezu. Se necesitaría un esfuerzo consciente de su parte y mucha negligencia de nuestra parte para que uno de estos niños resultara gravemente herido. No creo que ni siquiera el señor Bakugo lastime gravemente a un niño, ni tiene el poder de hacerlo accidentalmente. Sí, pero, ¿está realmente bien golpear a los niños?, preguntó Hir tímidamente. Muchos de los miembros de la clase todavía parecían inseguros ante la perspectiva de atacar a los niños, lo cual era comprensible. Sorprendentemente, fue Izuku quien habló a continuación. Si bien definitivamente no apruebo atacar a niños en casi ninguna situación, hay situaciones desafortunadas en las que ese es el mejor curso de acción, dijo Izuku con el corazón apesadumbrado. No me gusta pensar en ello de esta manera, pero, veamos el escenario de Kai. En ese escenario, un villano obligó a Kai a hacer un alboroto. Sin embargo, esa prueba se simplificó por el bien de este ejercicio. Si el villano que controlaba a Kai fuera inteligente, no estaría en lo alto de un tejado con el rehén justo a su lado. Con toda probabilidad, tomaría mucho más tiempo encontrarlos. Y en ese tiempo, si los héroes no lo hubieran derribado, Kai habría destruido toda la ciudad y habría matado a innumerables personas. La realidad de la situación golpeó duramente a la clase. Habían estado luchando en una ciudad falsa, con edificios falsos y sin otras personas. Si esto fuera real, habría habido gente real en las calles por las que caminó Kai y en los edificios que destruyó. Habrían sido casas de gente real las que quedaron destruidas por su culpa. Y las consecuencias no serían mucho mejores, continuó Izuku. Por supuesto, habría acabado con miles o decenas de miles de vidas o las habría arruinado, pero incluso la vida de Kai habría dado un mal giro. Incluso si hubiera recuperado a sus padres, la culpa que sentiría por lo que hizo le dejaría cicatrices mentales que durarían el resto de su vida. Y nunca más podría mostrar su rostro en ningún lado, sería tratado como un monstruo por casi todo el mundo, incluso si supieran que su familia estaba siendo tomada como rehén. Su vida habría terminado antes de que realmente comenzara. Había una tristeza subyacente en la voz de Izuku. Como si no estuviera hablando solo de la simulación. Como si hubiera conocido historias similares a esta, que no eran falsas. Y eso hizo que todo lo que decía fuera aún más mortificante. Y eso nos lleva a por qué mentí. Nezu intervino de nuevo, aunque su tono era menos alegre que antes. Porque lo que dije, no atacar a los niños, es lo que oirás de las personas a cargo. Como el Comité de Seguridad Pública de Héroes. Sin embargo, aunque no apruebo que se ignore con frecuencia a las personas con autoridad o a tus superiores, la mayoría de las personas que te dicen esto no son héroes profesionales. No están en el campo. Y no saben lo que es estar en tu situación, y como tal, a veces cumplir esas órdenes es imposible o no vale la pena el costo. ¿Es ideal no atacar a los niños? Sí, absolutamente. Siempre es posible. Desafortunadamente, no. Y en esas situaciones, tendrás que ir en contra de lo que te han dicho. Estas son las decisiones difíciles que uno tendrá que tomar como héroe profesional. Esta era la diferencia entre Aizawa y Nezu. Aizawa aplastaría el espíritu de sus estudiantes con palabras duras, tácticas de intimidación y expulsiones amenazantes. Nezu era mucho más cruel. Aplastaría sus espíritus con los tres peores enemigos del hombre: la verdad, la lógica y la realidad.
Decir que el ánimo estaba bajo sería el eufemismo del siglo. El ánimo se fue al carajo. Y estaba claro que todos estaban sumidos en sus pensamientos, tomándose muy en serio las palabras de Nezu. ¿Tendré que lastimar a los niños? Eso es horrible. Pero si no lo hago, podría arruinarles la vida. Mina pensó en la posibilidad de tener que elegir entre rociar a un niño con ácido o condenarlo de por vida. Se le revolvió el estómago. Shinzo pensó en su propia vida. Lo habían elegido como blanco porque la gente tenía miedo de que podía usar su don contra ellos. No habría forma de saber lo malo que habría sido si realmente le hubiera hecho algo a alguien con él. Y mucho menos si hubiera hecho algo tan terrible como un asesinato. Incluso si hubiera sido un accidente o si lo obligaron, nunca dejaría de escucharlo. Ochako sintió que había aumentado su propia gravedad, o que había usado demasiado su don. Una parte de ella se había preguntado si algún día sería ella quien le diera un hijo a Izuku, no de esa manera, jura, pero siempre pensó que sería como lo hizo Izuku. Encontrar niños necesitados y darles un hogar. No golpearlos hasta convertirlos en pulpa, y entregar su cuerpo inconsciente a Izuku. Y la peor parte es esa mirada en sus ojos cuando se lo explicó. Esa mirada de resignación y desesperación. Él había entendido esto por un tiempo y, a diferencia de ella, él sería el que se ocuparía de las consecuencias. Después de darles unos minutos para asimilarlo, Nezu decidió que era hora de seguir adelante. Y como héroes, incluso cuando tienen que tomar estas decisiones, no pueden quedarse paralizados antes o después. Cada segundo cuenta, les advirtió Nezu. Y por eso, pasemos a nuestro último ejercicio. Bien, en primer lugar, digamos que no apruebo en absoluto la violencia contra los niños en la vida real. Este es un mundo ficticio con reglas diferentes y, como tal, hay situaciones que no ocurrirían en la vida real. Ahora que ya nos hemos sacado es ácido de abril. Hola, chicos. Quería subir esto el Día de los Inocentes, pero llegué un día tarde. Lo siento. No te preocupes, es un capítulo real, pero hay una broma del Día de los Inocentes dentro de él. En cualquier caso, pasemos al capítulo. El último equipo. El equipo E, formado por Ida, Kaminari, Mina y Zero. Ahora estamos en la ciudad falsa. Comenzando el último ejercicio. Sin embargo, ninguno de ellos estaba de buen ánimo. Ni siquiera Mina. No porque se encontrarían frente a otro niño tremendamente poderoso, sino por la conversación que había tenido lugar no hacía mucho tiempo. Entonces, ¿vamos a golpear a los niños?, preguntó Zero. Quiero decir, tal vez tengamos que hacerlo, dijo Kaminari tímidamente, pareciendo inseguro de sí mismo. Pues yo no quiero, objetó Mina. Aunque sean demasiado poderosos, siguen siendo niños. Y todo lo que tenemos que hacer es demostrarles algo de cariño. No nos resulta extraño el amor, así que también deberíamos demostrarles algo. Aunque me gustaría mucho que así fuera, dudo que el director Nezu permitiera que esto fuera tan sencillo, dijo Ida con voz decidida, pero de alguna manera insegura. Tú conoces las reglas y yo también. El director podría haber hecho esta prueba sabiendo eso y haberla planeado en consecuencia. Entonces, ¿crees que tal vez tengamos que hacerles daño? Zero se rasca la cabeza. Eso es un desastre. No creas que me rendiré tan fácilmente. Nunca me rendiré. Encontraré a ese niño y lo abrazaré con todas mis fuerzas. Dijo Mina con total determinación. Y dicho esto, Mina salió corriendo a buscar al niño. Espera. Tienes que esperarnos. No tienes idea de lo que te espera. Y Ida corrió tras ella, con el resto del equipo siguiéndola. De nuevo en la sala de observación. El estado de ánimo todavía estaba algo deprimido, sin embargo, parece que la mayoría de la clase había seguido adelante, esperando que si prestaban atención al último ejercicio, eso levantaría un poco el ánimo. Nunca había visto a Mina tan deprimida antes, pensó Kirishima mientras recordaba lo molesta que se veía. Mina siempre tenía esa actitud. Siempre era una persona optimista, que haría todo lo posible para asegurarse de no decepcionarte nunca. Pero ahora ella misma parecía deprimida. Deseaba poder hacer algo al respecto. Nunca quiso ver a su amiga así, pero honestamente, no sabía qué hacer en ese momento. Parece que la señorita Asido está bastante decidida. Qué suerte tiene de que esta misión no requiera que ataquen al niño. Nezu vio que sus alumnos suspiraban aliviados. Porque no pueden hacerlo. Espera, ¿qué?, preguntó Toru. ¿Cómo que no pueden atacarlos? Oh, creo que sé quién es. Es Sansan, ¿no?
Asui se dio cuenta de la identidad del niño, recordándolos del parque de diversiones. Izuku asintió, confirmando sus sospechas. Ochako se estremeció. «Oh, no. Oh, no», repitió Momo confundida. ¿Es este niño, de alguna manera, más peligroso que los que hemos visto antes? Se considera que Sansan es la más fuerte de todos los niños que están bajo mi cuidado actualmente, reveló Izuku, lo que provocó que todos se pusieran nerviosos de repente mientras se preguntaban qué demonios podría ser tan fuerte. Su don se llama cuerpo ácido. Su cuerpo está compuesto completamente de ácido extremadamente corrosivo y puede manipularlo como le plazca. Básicamente, es completamente inmune a la mayoría de los ataques. Tu don tiene que tener algún tipo de efecto especial sobre ella para poder derribarla, explicó Ochako. Como mi manipulación de la gravedad. Pero no creo que nadie del equipo pueda hacerle nada. Kaminari en realidad puede hacer algo. La electricidad puede hacer que Sansan pierda el control de su cuerpo temporalmente, convirtiéndola en una pila inmóvil de ácido durante unos 20 segundos. Izuku recordó el día en que se enteraron de eso. Sansan se acercó demasiado a un enchufe eléctrico y no terminó bien. Espera, ¿entonces ella es solo una masa de ácido consciente? Momo sabía que solo estaba repitiendo lo que había dicho Izuku. Pero sonaba absurdo. Como muchas otras cosas que escuchó hoy. Ella podría vencer a la mayoría de las personas en esta clase solo por su don. Ella es como Mina en el gatillo. Gritó Mineta. O una versión mejorada de ese villano de lodo. Señaló Toru. Izuku se estremeció pero no dijo nada. Entonces, ¿qué van a hacer?, preguntó Sato. Bueno, parece que su plan actual es simplemente correr y buscar al niño, señaló Nezu. Pero parece que no tendrán que buscar por mucho más tiempo. De vuelta con el equipo seguía corriendo, y tanto Zero como Kaminari se estaban quedando atrás. Mina. Debes reducir la velocidad. Es imperativo que no abandones a tus aliados. Le gritó Ida. Mina se detuvo un momento y aprovechó la oportunidad para recuperar el aliento. Lo siento, chicos. Creo que me adelanté demasiado. Vaya, no me extraña que no pudieran seguirme el ritmo. Nunca había corrido tan rápido antes. Si no controlas el ritmo, nos cansarás a todos antes de que encontremos al niño. Jadeó Zero. De repente todos se quedaron paralizados cuando oyeron lo que parecía ser ácido quemando algo. Mina, ¿preparaste algún ácido?, preguntó Kaminari, mirando a su alrededor para ver de dónde venía ese silbido. No. Ustedes me habrían visto hacerlo, señaló Mina, preguntándose de dónde provenía ese sonido. Sí, los cuatro miraron un pozo cercano y descubrieron que salía humo de él. Y luego, Sansan salió lentamente del agujero, tragándoselo y destruyéndolo por completo mientras se dirigía a la calle, que también comenzó a humear cuando lo tocó. ¿Es ese el niño?, preguntó Kaminari, ligeramente confundido al ver el charco rosado de ácido en movimiento. A estas alturas, no me sorprendería, dijo Zero con resignación en sus palabras. ¡Guará! Sansan emitió algunos ruidos extraños que solo confundieron aún más a los estudiantes. ¿Eso fue un grito? ¿Están llorando? Mina sinceramente deseaba tener más detalles. Nunca había oído un grito así antes, murmuró Zero. Roar. De repente, a lo lejos, vieron a dos Grimm, esta vez con aspecto de gorilas enormes, cargando hacia ellos. ¿Tendremos que luchar contra esas cosas, no?, preguntó Kaminari nerviosamente. Así parece. Ida se puso en postura, listo para pelear. Sin embargo, Sansan de repente se movió hacia ellos y fue directo hacia Ida. ¿Eh? Ida reaccionó rápidamente, usando su don para ayudarlo a esquivar la estocada de Sansan. Squart. Un abrazo, dijo Sansan, leyendo las líneas que había estado diciendo antes. Ah, ya entiendo. ¿Quiere un abrazo?, dijo Kaminari, pero sus ojos se abrieron de miedo cuando vio que Sansan se acercaba para darle un abrazo. Oye, espera un minuto. Kaminari tuvo que seguir retrocediendo mientras Sansan se acercaba cada vez más a él hasta que finalmente comenzó a correr de la chica ácida. Finalmente, Sansan dejó de perseguirlo y comenzó a perseguir a Mina. Mina no sabía muy bien qué decir y simplemente abrió los brazos para un abrazo. Sansan no perdió el tiempo y saltó sobre Mina, envolviendo a la chica ácida mayor y sujetando todo su cuerpo. Oye. Me gustan los abrazos fuertes pero no puedo moverme. La chica de la sustancia viscosa estaba oprimiendo todo el cuerpo de Mina.
Era bueno que fuera a prueba de ácidos, pero desafortunadamente no duraría para siempre. La exposición continua al ácido degradaría la resistencia de su piel hasta que ella también se quemaría con el toque de Sansan. Los tres chicos no pudieron hacer nada más que mirar mientras Mina intentaba zafarse del agarre de Sansan sin ningún resultado. No es como si pudieran sacársela de encima, estaba hecha de ácido. Pero de todas formas tenían otros problemas de los que preocuparse, ya que los gorilas siniestros se estaban acercando. Mina. Por favor, intenta calmarlos. Nos ocuparemos de estos Grimm. Le dijo Ida. Ojalá que sirva para calmarlos. Eop. Mina dijo que había dejado de luchar en este punto, ya que no la estaba ayudando en lo más mínimo. Con eso decidido, Ida, Zero y Kaminari miraron hacia las amenazas que se aproximaban. Kaminari. Dijiste que tu don hace que te frían el cerebro, ¿correcto? Le preguntó Ida a su compañero de clase. Sí, por ahora es una cosa de un solo uso, admitió Kaminari. Entonces déjame a mí y a Zero incapacitar a esos monstruos, ideó Ida. Oye, espera un minuto, Zero no estaba del todo dispuesto a luchar contra dos bestias gigantescas con un compañero de equipo menos después de tener ya un compañero menos. Pero no tuvo tiempo de objetar, ya que los gorilas estaban a su alcance e Ida corrió hacia ellos. Apunta a sus pies, Zero. Y Ida corrió hacia ellos tan rápido como pudo mientras estaba en primera marcha y cargó directamente contra uno de los gorilas. Uno de los gorilas intentó levantar a Ida, pero el estudiante con armadura se agachó y se metió entre sus piernas. Los dos gorilas tenían su atención en Ida, por lo que no notaron que Zero disparó su cinta a las piernas del izquierdo, atándolos juntos y provocando que cayera al suelo. El otro miró a Zero, dándole un rugido enfurecido, sin embargo antes de que pudiera moverse para atacar, Ida regresó y lo pateó en la parte posterior de la cabeza, haciendo que cayera de cara al suelo. Ahora. Kaminari. Ordenó Ida. Bien. Zero, dame un empujón. Le dijo Kaminari a su aliado. Zero asintió y envolvió la sección media de Kaminari con cinta, antes de girarlo y arrojarlo hacia los dos Grimm. Choque indiscriminado. Di adiós. Kaminari desató un ataque eléctrico masivo contra ambos simios, electrocutándolos a ambos. Ra. Las dos bestias gritaron a todo pulmón antes de morir rápidamente y sus cuerpos se convirtieron en humo negro. La cara de Kaminari cayó al suelo y Ida llegó corriendo para ver cómo estaba. Kaminari, ¿estás bien? Ida levantó a Kaminari y lo giró, solo para encontrarse con su cara de idiota. Wey, respondió Kaminari. Mientras tanto, Mina seguía intentando convencer a Sansan de que la dejara ir. Niña, Mira. los villanos se han ido. Puedes soltarme ahora. Moure, dijo Sansan. Fue en ese momento que el suelo empezó a temblar. Au. A la vista de todos, corriendo por las calles, había una horda de Beowulfs, unos 70, todos corriendo hacia ellos. ¡Oh, mierda! Zero miró a la horda que se acercaba con un miedo absoluto brillando en sus ojos. Lenguaje. Gritó Ida a su aliado. ¿En serio? ¿Ahora? Zero estaba sinceramente sorprendido de que Ida todavía se preocupara por esas cosas. Un héroe nunca debería permitir que se le escapen esas blasfemias. Incluso ante el peligro. Razonó Ida, antes de poner a Kaminari bajo el brazo. Los héroes también deberían saber cuando están en desventaja. Como ahora. Agarra a Mina y corre. Y dicho esto, Ida partió en la dirección opuesta. ¿Eh? ¿Cómo voy a hacer eso? Está cubierta de ácido. Zero le gritó a Ida, pero él ya estaba demasiado lejos. Ah. Maldita sea. Sabiendo que no podía dejar a Mina allí, Zero le disparó su cinta, cubriéndola con cinta antes de usar su otro brazo para balancearse en el aire, comenzando con Mina con él. Sin embargo, Sansan disolvió rápidamente la cinta, provocando que Mina cayera al suelo antes de que la cinta de Zero la atrapara nuevamente. Ah. Por favor, ¿podrías parar? Dejar de soltarme. Mina sintió que iba a vomitar, no solo por estar balanceándose en la cinta, sino por caerse constantemente y ser levantada nuevamente cada vez que Sansan se comía su cinta y tenía que atraparla nuevamente. Lo siento. Si no te das cuenta, esto es muy difícil y hay una horda de demonios persiguiéndonos. Zero se dio vuelta y vio que los Beowulf se acercaban. Mina miró la horda de muerte de ojos rojos que se acercaba y supo que necesitaba quitarse al niño de encima. Oye, niño, ¿cómo te llamas? Preguntó Mina tan calmadamente como pudo. Sansan, dijo la chica Goo. Oh, ese suena como un gran nombre para una niña.
Mina no estaba segura del género de esa masa viviente de ácido, pero la voz que usó sonaba femenina. Eres una niña, ¿verdad? Sansan se adelantó cerca del rostro de Mina y asintió. Oye, Sansan, ¿te gustan los héroes? Le preguntó Mina. Sansan asintió. Quiero hacer un héroe. Bueno, entonces tienes que dejarme ir, le dijo Mina en un tono amable antes de mirar el tesoro. Sé que dan miedo, pero no puedo quedarme aquí tumbada sin hacer nada. Un héroe tiene que ser valiente, ¿puedes hacer eso por mí, Sansan? ¿Ser un pequeño héroe valiente? Repitió Sansan. No quiero hacerle daño a nadie. Mi don lo hace todo. Lo sé, Mina le sonrió amablemente. El ácido a veces puede causar un desastre. Mi don también produce ácido. Pero uso mi ácido para acabar con los malos y salvar a la gente. Así que el ácido también se puede usar para el bien. Y te mostraré cómo si me dejas ir. Hubo unos momentos de silencio antes de que Mina sintiera que el ácido de Sansan comenzaba a moverse fuera de ella, y la chica viscosa se soltó de ella y cayó al suelo, con los Beowulf acercándose a ella. Espera. No quise decir eso. Gritó Mina. Los Beowulfs rápidamente descendieron sobre Sansan, y 3 de ellos se abalanzaron sobre ella con sus garras extendidas. Solo para que fueran atrapados en el aire por los tentáculos recién formados de Sansan y empujados hacia su cuerpo ácido, donde lucharon un poco antes de disolverse. Sansan se expandió, haciéndose cada vez más grande, hasta que tuvo el tamaño de un autobús, y se enfrentó al ejército de Beowulfs. Nunca tuvieron ninguna oportunidad. Zero dejó de golpearlos y los llevó al suelo, donde se quedaron sentados y observaron en estado de shock como Sansan destrozaba a los lobos demoníacos. Los tragó con su ácido, los golpeó con docenas de sus tentáculos, formó armas con su cuerpo y las usó para aplastar y cortar a los Beowulfs por docenas. Oh vaya, realmente está matando esas cosas. Zero solo podía observar con asombro cómo la masacre se desarrollaba frente a él. Ida corrió hacia ellos con Kaminari todavía en sus brazos. ¿Qué demonios? La presidenta de la clase observó cómo Sansan decapitaba a 6 Beowulfs con un hacha de ácido, al mismo tiempo que empalaba a 12 Beowulfs con sus tentáculos de ácido, al mismo tiempo que arrastraba a algunos Beowulfs hacia su cuerpo, mientras también formaba una enorme boca de ácido para tragarse 5 Beowulfs más. A estas alturas, Sansan parecía simplemente un enorme monstruo de ácido que mataba brutalmente todo lo que encontraba a su paso. ¿Deberíamos detenerla? Esto sería un acto de justiciero, ¿no? Ida sonaba más indeciso de lo que debería. ¿Detenerla? Amigo, ya casi está lista, le informó Zero. Creo que lo único que podemos hacer es observar la masacre. De nuevo en la sala de observación. No te equivocaste. Es bastante aterradora, admitió Momo con los ojos muy abiertos y asustados mientras ella y la clase presenciaban la viscosa masacre de Sansan. ¿De verdad peleaste con ella, Uraraka? Asui no podía imaginarse intentando pelear con Sansan. Pensar que este es el mismo niño que se convirtió en sopa en ese juego de tazas de té. Sí, no fue divertido. Uraraka soltó una risa nerviosa. Incluso con mi nueva mejora de Kirk, no podría vencerla si estuviera en modo ácido. Esta es la razón por la que decidimos que luchar contra Sansan no debería ser parte del ejercicio. Nezu tomó un sorbo de té. Por supuesto, yo tampoco tenía la intención de que esto sucediera. Sansan se está saliendo del guión. Me disculpo, a Sansan no le debe haber gustado el hecho de que ella fuera la única que no tuviera acción. Le gusta mucho pelear, ¿sabes? Y no le gusta mucho quedarse quieta, suspiró Izuku. Aunque no puedo culparla. Bueno, parece que ese fue el último de los Grimm, comentó Nezu. El ejercicio terminó, así que llamémoslos de nuevo. Unos minutos más tarde. Después de que llamaron a todos, Nezu habló. Ese ejercicio no salió como estaba previsto, pero creo que entendiste el objetivo. A veces, los niños te buscarán en busca de consuelo, a veces de forma física, como intentando abrazarte. Sin embargo, esto puede impedir tu capacidad para realizar tu trabajo como héroe, o simplemente te matará. Hay casos desafortunados de niños que intentan abrazar a la gente, solo para que sus peculiaridades terminen matando a la persona que intentaban abrazar. Izuku recordó la historia de Eri y sintió una punzada de tristeza recorrerlo. Por eso, aunque quieran consolar a un niño en apuros, será mejor que actúen con cautela si pueden, les dijo Nezu. Mina hizo puchero, pero permaneció en silencio, por miedo a provocar a Nezu.
Así que usar las palabras para calmar a un niño angustiado es una habilidad valiosa, que puede acabar salvándoles la vida, les dijo Nezu. Por supuesto, después la respuesta correcta no sería dejar que ellos mismos acabaran con el villano, pero dada la rapidez con la que ella acabó con sus enemigos, esta vez haré la vista gorda. Y con eso, Felicitaciones. todos han aprobado. Muy bien hecho. Estos ejercicios fueron difíciles, sin embargo, las situaciones de la vida real serán mucho más difíciles. Así que manténganse alerta. Ahora, es hora de almorzar. Sonó la campana y los estudiantes fueron despedidos. Muy bien. Ahora sé lo que estás pensando. ¿De verdad te engañé un día después del Día de los Inocentes? La respuesta es sí. Sí, lo hice. Perdón por haberme retrasado un día, pasaron cosas y no pude subirlo el día previsto. Todavía es un capítulo completo, Sansan lo acortó porque es demasiado jeje. Pero sinceramente, la razón por la que fue tan corto fue porque Sansan era difícil de escribir para esto. Verás, la única forma de detenerla sería usar un Kirk para inmovilizarla, sin embargo inmovilizarla probablemente desencadenaría malos recuerdos, lo que Izuku no permitiría. Básicamente no podía hacer que ella peleara contra los estudiantes de la UA, así que esto fue lo mejor que se me ocurrió. De todos modos, el próximo capítulo es el final del arco de UA. Lo más probable es que sea largo y que lleve un tiempo.